Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, o la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Me llamo Rodrigo Yo soy Karina. y estamos nuevamente en nuestro programa o podcast. Yo te entiendo por qué. Oh, te entiendo por qué. Bueno, siempre cambiamos el nombre, pero en el Instagram y en la red social que usted no esté mirando. Básicamente, la idea del nombre es que nos entendemos porque hemos vivido cosas similares a las que usted también ha vivido en temas de salud. Por supuesto, hoy tenemos a una invitada que es fonoaudióloga. Su nombre es Giovanna. Giovanna, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes. Nos gustaría saber en qué trabajas o qué haces, Giovanna. Yo soy fonoaudióloga hace 20 años y ejerzo la fonoaudiología de manera particular hace harto. ¿Cuál es tu área de servicio? Entonces soy mi propia jefa. Ah, eso es súper bueno. ¿Por decisión Mira, o por obligación? por obligación, ¿sabes qué? Tenía que ver con la obligación de parar la olla. Y para parar la olla eh, y poder criar a mis hijas de forma eficiente, tuve que dejar, o sea, ser independiente. ¿A qué sector o subespecialidad fonoaudiológica te dedicas? ¿Qué haces usualmente en un día de trabajo, por ejemplo? Hago, o, básicamente desde la neuropsicología trabajo con niños y con adultos mayores, pero en etapas ya de deterioro cognitivo importante. O sea, en la última etapa. Acompaño el proceso, los procesos de de estas personas grandes, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes tú de tu trabajo? ¿Cómo es un día tipo de tu trabajo? ¿Qué expectativas sienten que los demás tienen de tu trabajo? Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo me levanto todos los días muy feliz a trabajar, ¿ya? Si no fuese, o sea, lo disfruto mucho, ¿ya? Y cuando siento, efectivamente, esa es la libertad de la independencia, ¿no? Que cuando siento que no estoy en condiciones de entregarme al otro, de términos laborales, de dar lo mejor de mí, doy un paso al costado. Y eso es un lujo. Siento que yo tengo ese regalo, ¿no? Porque yo me levanto todos los días muy contenta de trabajar. ¿Y tus pacientes los ves en alguna consulta, en sus domicilios? Solo domicilio, hago solo domicilio. Ya, Entonces, tengo otra mirada también de la comunicación y tengo otra mirada también de la alimentación de la casa, de nuestros usuarios. Cuéntanos eso, por favor. Lo que pasa es que eh, estudié neuropsicología y llegué a trabajar en el área de geriatría del J. Ad honorem, cuando el área de geriatría estaba recién abriendo camas de UGA, Acá en Santiago. sí. acá en Santiago. Eso fue el 2006. Mm. Y yo absolutamente ad honorem, yo necesitaba aprender. Mi negociación con los doctores de esa época fue como, yo vengo a trabajar no gratis, pero ustedes me convían a algunos seminarios, congresos y otros, ¿sabes? Claro. Y yo era joven, no tenía hijos, entonces fue mi forma de entrar a este mundo. Y estos médicos muy generosos vieron que efectivamente había que acompañar los procesos comunicativos, ¿cierto? Pero en eso ya habían fonos, ¿ya? Pero lo que no había eran estos fonos que pudiesen acompañar los procesos de deglución de los pacientes, ¿ya? No después del accidente vascular, eso existió hace mucho tiempo, sabemos eso, sino que cómo manejar la presbifagia, ¿ya? Incluyéndose, o sea, entendiéndose desde el proceso eh, de envejecimiento normal o desde el envejecimiento no tan normal, ¿ya? De los deterioros cognitivos. Entonces, ahí ingresé yo. Entonces, yo efectivamente y gracias a Dios que es algo que me gusta, a mí me gusta mucho cocinar, entonces yo me meto a la cocina de los pacientes. Entonces explico, esta es la viscosidad, estas son las cantidades, esta es la cuchara, a ver, muéstrame las cucharas que tiene, esa no me sirve, esa tampoco, esta. Ya, entonces les hago en las minutas, veo el refrigerador, cómo funcionan los refrigeradores de las casas, o sea, o las alacenas, como tú quieras decirlo. Entonces, si hay una casa que no come arroz, no le voy a estar ofreciendo arroz.
no tiene ningún sentido. O sea, no, si hay hay un usuario que no come lentejas, hagamos poroto. ¿Te fijas? Como modificando un poco las minutas que por lo general reciben al salir de las hospitalizaciones, porque por lo general el fono además llega después de una hospitalización, ¿ya? Porque fue visto en la clínica o en el hospital por una fono o un fono, le mandó una minuta dentro de la epicrisis y ahí quedó. ¿Te Claro. fijáis? Y hay que darle comida todos los días y llega al tercer o cuarto día que ya no quiere comer la papilla enfermo, porque esa es la realidad. Igual es súper Está importante aburrido de comer. claro, y qué importante lo que tú estás diciendo, porque en general como que la gente, digamos, que no trabaja en el rubro, puede, no solamente los pacientes, sino que los mismos profesionales de la salud, pueden no entender lo fundamental que es poder estar ahí in situ en el día a día con el paciente y efectivamente sabes que estás haciendo el trabajo y que se va a aplicar y que se va a entender, porque desde la consulta muchas veces queda la duda de si me entendió la instrucción, no entendió la instrucción, o después si la siguió o no, y tú te aseguras al 100%, queda como redondita la sesión en el fondo. No, me aseguro al 100%, o sea, yo hago el omelette, ¿te fijáis? Yo hago el postre, lo dejo ahí listo para que llegue y se consuma. Y además hago algo que ha permitido que nuestros pacientes tengan una foto de, de hoy día, por ejemplo, 17 de mayo, y cuál es la foto que van a tener en la eventualidad de que pase algo y tengan que volver a hospitalizarse o tengan que hacer algo. Porque no es lo mismo un paciente que está consumiendo, no sé, 5 raciones al día o 1 litro de líquido sin espesante, pero con ciertas maniobras, qué sé yo, ustedes entienden eso, a alguien que no se sabe. Entonces, ahora aquí ustedes tienen una foto, entonces los profesionales que lo reciben en los centros hospitalarios saben, esta es la foto de este paciente hace 5 meses, entonces, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿Qué no podemos lograr? Como que este es el Evitamos estado efectivamente basal, este es las condiciones de ahora técnicas de ingreso antes de cualquier cosa que haya pasado. todo, incluida la sarcopenia, o sea, solicito la medición muscular, todas esas cosas, cosas de tener una foto de los individuos. Oye, ¿cuáles las expectativas que tú sientes de los usuarios o de las familias de los usuarios que te contratan a ti para ver estas situaciones de salud? Con el adulto mayor tiene que ver con el acompañamiento, con el sentir efectivamente que uno está 24/7 como para eh, acompañarlo, ¿ya? O sea, además que es una posición muy distinta a la de otros profesionales porque yo por lo general voy cuando ellos comen, en la mesa. Entonces, es como, ¿cómo no le va a servir, no le voy a servir algo? Como, sí, dame un cafecito. Es como, dame un cafecito, pero yo, déjame ponerle atención a esto. Es como, yo comparto sus almuerzos, Claro. comparto sus desayunos. Esa es mi pega. Entonces yo Trabajo llego, desde en la práctica. claro, yo llego a tomar desayuno con ellos, ¿sí? Mm, O súper, a almorzar con ellos. Entonces, lo que ellos esperan es que yo efectivamente les pueda sacar la sopa de pollo de la minuta, claro. ¿ya? Ojalá que puedan comer lo mejor posible. Ojalá aquellos que tuvieron neumonía, tratar de que no tengan esta neumonía. Y lo más frecuente, si tú me preguntas hoy día, tiene que ver con que han tenido episodios de ahogos importantes mientras están comiendo y no han sabido qué hacer. ¿Ya? Entonces, es como poder ayudarlos a salir de esa situación. ¿Qué cosas son efectivamente graves, como va a tener que hacer un Heimlich? Estamos hablando de pacientes que son débiles, ¿ya? No estamos hablando de personas de 40 años que tú haces un Heimlich, no vaya a cobrarle una costilla, ¿entendí? Pero a un usuario con sarcopenia, que está débil además, o sea, uno le puede quebrar una costilla haciendo un Heimlich, no de mala manera, sino que de buena manera, Una con manera. la técnica adecuada, pero la fragilidad del sujeto eh, es muy riesgosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos? Y uno da un abanico de cosas y por lo general los usuarios responden súper bien y como uno les enseña a todos, a todos los cuidadores, hasta el nieto si se aparece la vecina, a todos les enseñan. Mm. Y todos aprenden. Oye, ¿cómo manejáis las expectativas profesionales de que de repente la familia que
vive con ese usuario, no apoya, no ayuda o descansa todo en no, usted es la profesional, hágase cargo usted. Es súper difícil. Mira, lo que pasa es que hay dos perfiles de pacientes muy claros, aquellos que son más porfiados y los que no son porfiados, pero eso a todo nivel, ¿te fijáis? No solamente en esto. Entonces, como uno sabe que va a haber algunas familias que no van a pescar. Mm, A ver, que es lo que me pasa mucho con pacientes que están institucionalizados. claro. Aquellos que están en hogares de ancianos, yo sé que lo que yo diga no vas a hacer. ¿Te fijas? Lo que yo sí puedo, como que hay un mapa que yo puedo transitar, hay unas carreteras que puedo transitar y otras que no. El institucionalizado, yo puedo decir, es papilla, no se le da fruto seco, no se le da repollo, ¿te fijas? Así como, pero yo sé que van a terminar dando papillas igual o van a estar dando, no sé, Mm, galletas de soda en la mañana. Entonces lo que trato de hacer es como, ya saquemos la galleta de soda y pongamos un huevo revuelto, aunque llegue frío. Pero yo me aseguro que el huevo revuelto, en términos de dilución, es mucho más seguro que una galleta de agua. claro. Yo ¿Cachai? sé que además que efectivamente cuando tú trabajas con un paciente en un domicilio, la persona o las personas que le cocinen o le ayuden a cocinar al paciente van a ser un grupo reducido, van a estar enfocadas en ese paciente nomás. En cambio, el paciente institucionalizado tendría que como meterte a la No, cocina y te dejaría ya al final para todos los pacientes, pues ya sería otra no, cosa. y no se puede, y no se puede, y no existen manos para poder hacerlo, pero lo que sí hago en el fondo es como decir, mira, vamos a tratar de hacer esto, hay cosas que vamos a lograr, hay otras cosas que no vamos a lograr. Y te voy a decir algo que es bien importante, que a mis hijas les ha tocado escucharme, y es que a mí los pacientes se me mueren. Ujú. O sea, yo acompaño el final, ¿ya? Que esto no es como que yo voy a hacer una rehabilitación de afasia o una rehabilitación de disfagia, donde voy a sacar una sonda, pero el sujeto va a vivir 30 años más. Aquí no, aquí yo estoy acompañando el último rato. Y hay un minuto en que uno dice, vamos a dar solo helado, ¿ya? ¿Le Claro. gusta el helado de frutilla? Vamos a tomar solo la frutilla. Ujú. Nada más, Qué bonito. no es importante el resto, Y el ¿cachai? helado se supone que es aquello que le gusta al paciente, Claro, siendo que, referencia a eso. que O sea, podría ser helado, podría claro, ser chuletas de chancho. Pero que le guste. no, No, chuleta de chacho, no, porque, no, pero cuando los helados, ponte tú, el puré de castaña, por lo general, necesitan cosas dulces. Entonces tiene que ver como, y también volver como a la infancia. Es como si a usted le gusta el helado de canela, es que ese costó encontrar en Santiago un helado de canela, a los colegas de Vicuña les cuesta mucho menos, pero acá en Santiago claro. es muy difícil encontrar helado de canela. ¿Cachai? Es como, ya, ahora llegaron a Santiago los helados York, que eso ha generado en mí una población distinta de usuarios que, que claro, que en la quinta región han tomado helados York toda la vida. Y era como, ya, eso vamos a hacer. Qué bueno. Oye, bueno, este programa, como la gente ya nos conoce, sabe, y hemos contado a ti, tú estás acá porque también tienes otras experiencias desde la otra vereda. Bueno, ya no, es como auto-spoiler. Yo veo en lo mismo que nos has contado hasta ahora que se nota la otra experiencia, porque en el fondo, un profesional que no ha vivido ciertas cosas, le es más difícil llegar a este punto de empatía y de efectividad en el trabajo que tú tienes, pues, o sea, el trabajar en la casa. Pero ya, no voy a hacer un spoiler yo, quiero que tú nos cuentes un poco y si puedes repetir tu nombre porque no se vaya a confundir la gente, porque como dice Antonio Ríos, Ah, es verdad, y yo no sé cómo cambiar eso. pero no importa, Soy repetir el nombre, pésima. Yo por creo si que alguien ustedes te pueden quiere hacerlo. contactar después. Eh, Me llamo Giovanna Bocardo y soy fonoaudióloga. Giovanna, Y Ricardo, llegué, cuéntanos, Sí, ¿te ha pasado del otro lado ¿qué te pasa? de la moneda estar como usuaria familiar ya, de alguien al final de la vida y apoyándola? yo voy a empezar un poco antes. Yo recibí tratamiento fonoaudiológico cuando era chica, Amén, yo también. Pero me lo hizo por una... respiradora bucal. Sí. Yo era respiradora bucal, entonces yo el fono lo conocí a los 8 años, ¿ya? Termino como profesional. Y llegué, en mi familia hay muchos casos de muchas cosas muy raras, de enfermedades muy raras. Entonces, como que la fonoaudiología estaba siempre dando vueltas dentro de los espacios de conversación familiar, ¿ya?
o sea, hay primos con West, con Lennox, autista, Angelman. No, si te digo que es un abanico generoso, realmente generoso, ¿ya? Entonces, esto era como algo conocido. Y mi abuela paterna tenía una autoesclerosis. Entonces, mi abuela nunca me escuchó en mi vida. O sea, la autoesclerosis a ella se le declaró a los 40 años y yo nací cuando ella tenía 60. Entonces, Claro. nunca me escuchó, ¿ya? Esa es como mi aproximación primera a la carrera. Cuando yo egreso, yo en mi casa ya vivían mis dos abuelos en mi casa. Entonces mi casa se había transformado en el lugar de cuidados de estas dos viudas. Tanto la de mi papá como la de mi mamá llegaron a mi casa. Cada una, somos dos hermanas, cedimos nuestras piezas, y ¿te fijas? Se hizo una transformación familiar. Entonces mis dos abuelas murieron en mi casa, ¿ya? Y las dos murieron por una neumonía aspirativa. Y no es porque yo no hubiese sabido, ni que yo no hubiese intervenido, sino que al final, a pesar de todo eso, hay cosas que uno no puede manejar y que están en manos de otros seres, de Dios, de la vida, ¿no? Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero claro, es como acompañar y ahí hay como que se hace evidente esto de acompañar los procesos del final de la vida y como a ti te enseñan, Rodrigo, lo vivimos ahí en conjunto, que tenemos que evitar la neumonía aspirativa lo máximo posible. Efectivamente fue así, pero hay cosas que no podía evitar. O sea, en el caso una de mis abuelas hizo aspiración de un medicamento que estaba, o sea, te fijáis que no era la pastilla de vitamina C gigante, era como para ubicarlos un poco, sino que fue mala fortuna. ¿Te fijáis? Entonces, eh, eso significó también que yo viese el rol del cuidador de otra forma, ¿Qué ¿ya? sentía, qué necesitabas tú como cuidador en ese momento? Y yo era cuidadora, o sea, en el fondo era la nieta de mi mamá, era la que estaba a cargo, ¿ya? Y gracias a Dios tuvieron siempre apoyos externos, ¿cachai? De alguna forma. Y la importancia que vi como de dar la pausa también, como que llega un minuto en que tú pudiste haber hecho de todo, pero hay cosas que no puedes hacer y solo tienes que acompañar el proceso, en donde se apaga y, y que ojalá sature lo máximo posible la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Y te acompañamos ahí en este proceso. ¿A qué Y te no refieres estás con solo, saturar? con saturar real. No, pero es que hay gente que no escucha y que no sabe lo que es saturar. Ah, ya. Es la cantidad de oxígeno en sangre, entonces cuando ya estaban súper deprimidas las dos, ya estaban sin alimentos, estaban solo con suero endovenoso, como muy poco invasivo, entonces lo único que estábamos regulando era la saturación para poder acompañarnos, Sí, claro. Claro. así como, pero no teníamos más máquinas, o sea, nunca tuvimos algo más que eso. En el fondo, todos los cuidados paliativos, todo lo que se pueda dar en la casa de la mejor manera para un buen partir también. Exacto, eso fue. Y entonces ahí también entendí que esto que le estaba pasando, que me estaba pasando a mí como una tercera persona, porque no era el cuidador principal, me iba a pasar a mí, evidentemente, en los próximos 20 o 30 años. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Porque yo ahora tengo papás que están sobre los 75, entonces uno ya ve que hay ciertas conductas que se han ido incorporando en ellos en términos de deglución y en términos también La parte de cognitiva. envejecimiento normal, ¿te fijáis? Como que mi papá quiere manejar menos, por ejemplo. Mm. O sea, si puede pedir un Uber, prefiere pedir un Uber o prefiere que uno lo lleve, no quiere manejar de noche. ¿Te fijáis? Cómo empiezan a existir esas cosas. Y hace poco, te estoy diciendo hace poco, hace como un año, me di cuenta que mi mamá estaba con una presbifagia, si es que no era una disfagia por un trastorno motor, o sea, secundario a un trastorno motor. ¿Ya? Entonces, era como si yo la veía y decía, mira, no es Parkinson, pero
Claro. pero esta no es ella. Para que se entienda en palabras simples, como que le está costando tragar. Y se atoraba mucho, y se atoraba mucho no solamente con el pan de molde, que es lo más normal, o con la galleta de agua que estaba nombrando, sino que también con otras cosas y de manera mucho más frecuente, ¿ya? Y, y eso asociado a otras características que empezó a tener y al cambio radical que hicieron en la comida, Mm, ¿ya? Porque, no sé si ustedes recuerdan, o sea, hace 10 años mis papás se comían una chuleta, claro. hoy día no comen chuleta. O sea, primero parten, nuestros viejitos, digamos, parten con el tema de que cae todo mal al colon y después se suma todo lo demás que mencionas tú, de que cuesta tragar y mascar, porque ya también hasta los dientes más débiles, muchas personas tienen pérdida de piezas dentarias también, entonces como todo... Exacto, entonces como uno va entendiendo, pero uno hace hago el ejercicio de hace 10 años atrás, porque efectivamente esa fue la gran diferencia, ¿no? Como radical. Y el hecho de acompañar a mi abuela en ese minuto, no solamente hizo que yo me involucrara como primera persona, o sea, como desde los cuidados, como que yo era una de las cuidadoras, como que estaba a cargo del buque de los médicos, porque yo era la que conocía, entonces yo iba para allá y para acá, pero cómo entender que a uno le va a pasar. Lo que yo estoy trabajando me está pasando a mi mamá, a mi papá, o cuando lo veo en mis suegros, ponte tú, en donde es cierto que es tu familia, pero es tu familia extendida, en donde tienes mucho menos eh, posibilidades de acción. ¿Te fijas? Oye, está demasiado buena la conversación. Creo que Vamos a pasar. eh, a todos nos provoca, nos estimula para pensar muchas cosas, pero nos queda muy poco tiempo. Dime. Si pudieras darle un consejo desde lo que tú has vivido como profesional, pero también como usuario, a otros profesionales o a otros usuarios, de estar en los dos lados de la moneda, ¿qué consejo les darías? O ¿En qué sea, te hicieran? primero primero como profesional del que sea, pero si nosotros estamos trabajando con personas, o sea, uno tiene que entender que el otro es persona igual que uno. Y hay cosas que a uno no le gustaría que le hicieran. Y como trabajar desde la empatía, desde el buena persona, desde la religión que profesa, pero es como desde eso, ¿ah? Como que no voy a exponerte, no voy a hacer que lo pases mal, no quiero que. Es como algo que yo les digo, mira, si fuese mi mamá, yo le diría esto, eso se lo digo a mis pacientes. Mira, si fuese mi mamá, yo te daría esta ensalada o te daría esto. Y es tal cual. Es como desde esa postura, ¿no? Como que no quiero hacerte daño, no quiero que lo pases mal, y si lo pasas mal, estoy aquí para acompañar. O sea, claramente habla de una madurez personal, más allá de lo profesional, vuelvo a decir. Y ahora que tus papás, que tú ves que van a entrar en el mismo proceso, ¿cuál es la decisión que tomaron? ¿Van a vivir juntos también? ¿O? Ah, es que ahí bien, pero mira, eso es eso de todas maneras. Ahora, ¿cuándo? Lo antes posible, porque mi idea es que no ocurra este cuidado en función de un evento, de un agudo. ¿Te fijáis? Que uno se infarte, entonces haya que solucionar rápido. No, es que sea antes, cosas que tengamos los espacios, la dinámica, el timing, antes de que ocurran estas cosas. Y yo creo que eso es algo que es muy sensato conversar, porque mis papás no quieren estar institucionalizados. Hay Mm. papás que sí, Claro, ¿te fijáis? pero los nuestros no. Pero los míos no. Entonces, los míos no. Y eso, y tampoco creo que tienen la plata. Si en Chile estar institucionalizado es muy caro. No, pues ya un hogar bueno, estamos hablando de un palo para arriba, pues mucho. O sea, de un palo y medio. O Sí, sea, y es sin nada. Y es sin nada. O sea, sin médico, sin ni una cosa. ¿Cachai? oye, Entonces, qué simpático lo que dijiste, no, nunca lo había pensado así, pero en realidad qué bueno sería, claro, para poder hacerlo en la fase preventiva y adaptarse con tiempo, porque efectivamente vivir con alguien enfermo, con una discapacidad, hablando de las cosas tal como son,
es muy complejo y sobre todo si lo tenés que asumir de la noche a la mañana. En cambio, si tenés un tiempo, te da como para irte preparando también como cuidador. Vamos a llegar a ser sí Sí, o sí en algún Y momento. además tiene que ver con las políticas públicas que ahora están promoviendo el buen vivir antes de corregir exactamente. o prevenir algún riesgo de algo agudo. Yo creo Exactamente. que ha sido una jornada, una conversación súper nutritiva que nos deja remecidos, por más que sea como lejano, es una cuestión que está súper cerca y se nos viene encima. Te agradecemos mucho, Giovanna, la ¿Cuánto confianza, tiene? la apertura, el cariño de compartir tu experiencia. Una palabra para el ¿Cuán- cierre, un tips para los pacientes que nos quieras dejar. No, es que tienen que dejarse acompañar. Yo creo que eso es algo que es muy importante. Como hay un minuto en que uno llega ahí y ahí es como, déjanos acompañarte, si podemos hacerlo. O sea, somos un grupo humano que estamos preparados para esto, no te vamos a dejar solo, pero eh, tienes que confiar. O sea, estamos en eso. Confía, ¿te fijas? Con este mensaje duro, pero necesario, Sí. nos despedimos Sí. del programa del día de hoy. Gracias, Giovanna. Yo me llamo Rodrigo, ella se Karina, llama Karina, y nos vemos en un próximo episodio de yo te entiendo porque, ay, siempre cambio. Hasta Gracias, que luego. estén bien, chao. Chao.